Pública es un tema bastante importante para la población, medios de comunicación, pero se ha visto, digamos, limitada por algunas instituciones, en este caso, en algunos casos, intentos, ahí con todas las disculpas del caso, licenciada, incluso instituciones como la Contraloría, que en su momento trató de reservar la información, en este caso, por 7 años. Hay algunas acciones que interpusimos y que en su momento incluso le hicimos ver al mismo Contralor, pues al final entendió que era un tema bastante complicado el asumir esa posición, y finalmente pues dio marcha atrás a este tema. Pero también nos encontramos con entidades que finalmente ponen una reserva de información implícita, digámoslo de alguna forma, porque el no atender la solicitud de información que le hagan ciudadanos o que le haga medios de comunicación o que le hagamos los funcionarios públicos a las instituciones también es básicamente reservar la información de alguna forma, y pues esto lo hemos ido viviendo y viendo y recibiendo denuncias, en este caso de varias instituciones, municipalidades, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el IX, entre otras, digamos, en este caso, y por ello el tema importante, uno, a la PDH, porque es el ente rector finalmente de la Ley de Acceso a la Información Pública, pero otra, la Contraloría, relacionado de cómo fiscalizar también que por un lado la información sea pública, valga la redundancia, pero por el otro lado que no con esa excusa finalmente se estén haciendo uso de recursos, pero que al final de cuentas las oficinas de acceso a la información pública no estén, digamos, hoy por hoy funcionando al 100%. Por ejemplo, le voy a poner ejemplo en la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala, hoy por hoy, uno de los mecanismos que tiene es que si usted quiere ir a solicitar quiere ir a presentar una solicitud de información pública, primero, hasta hace un par de semanas no había una dirección física, una oficina física para él. Tenía que mandarla por correo o tiene que mandarlo por correo. Pero dos, el tema es que cuando le dicen, mire, sí le vamos a dar la información, tiene que pasar por todo un mecanismo de seguridad que está ahí en la rectoría de la Universidad de San Carlos, porque incluso quitaron la oficina de acceso a la información pública que estaba en un lugar público, en un lugar de fácil acceso, y la fueron a meter ahora a el sótano de la rectoría de la Universidad de San Carlos. Entonces eso ha limitado el acceso a la información para mucha gente. Y el tema es que la otra cuestión es que se ponen a calificar qué información pueden dar y se empiezan a buscar y empiezan a generar formalismos que la misma ley no tiene. Incluso aquí en el Congreso de la República nos ha pasado con varios directores, por ejemplo el director de Dirección Legislativa del Congreso de la República nos ha dicho que incluso las solicitudes que enviamos nosotros como diputados las tiene que calificar junta directiva del Congreso para ver qué información nos da y qué información no. Pero si eso nos pasa a nosotros como diputados, quiere decir que eso mismo le va a pasar a cualquier ciudadano, eso mismo le va a pasar a cualquier medio de comunicación, porque hay medios de comunicación que también han dicho que se han resistido a darles información relacionada con varios temas que están en las diferentes instituciones. Entonces, ese es el motivo del día de hoy de la citación. Entiendo que el Contralor delegó a la doctora Zuli Morales, que es la jefe del Departamento de Acción Pública de la Secretaría General, y el procurador delegó al licenciado Ricardo Chacón, que es el secretario de la Secretaría de Información Pública. Licenciado, para empezar, ¿ustedes tienen algún monitoreo relacionado si las instituciones están cumpliendo hoy por hoy con el funcionamiento de las oficinas de acceso a la información pública, o en algún momento han encontrado algunas que no están cumpliendo con este tema de acceso a la información pública?
Ok, pues la institución del Procurador de los Derechos Humanos, como autoridad reguladora del derecho por disposición legal, pues es la encargada de hacer las supervisiones correspondientes en cuanto a la vigilancia del cumplimiento de la ley. Este cumplimiento puede ser en dos factores principales. El primero es el portal electrónico, en el cual se encuentra la información pública de oficio que mensualmente en términos reales deben de cubrir todos los sujetos obligados, específicamente lo relacionado al artículo 10. Se hacen supervisiones a portales electrónicos, se verifican cada uno de los 29 numerales, se establece la calidad de la información, también se hacen contextos con otras páginas para determinar si la información tiene un grado de veracidad. Asimismo, también hacemos visitas a las unidades de información pública para determinar si se encuentra en un lugar accesible, si tiene rótulos, si tiene personal designado, cuál es el estatus laboral del designado, por ejemplo, si es el 11, si es el 29, para que por ahí puedan ver si existe una responsabilidad por parte de la institución de tener personas específicamente delegadas para el efecto. Igualmente si tiene equipo de cómputos, si tiene todo el mobiliario necesario para realizar su función normal. Entonces, de esa cuenta, el año pasado, la Secretaría de Acceso a la Información Pública realizó 1.243, si no me falla la memoria, supervisiones a portales electrónicos. En este caso, iba direccionada específicamente a aparato estatal. Estamos hablando aproximadamente de unas 920 instituciones aproximadamente. Entonces, hay instituciones que se le hicieron 2 supervisiones, algunas solo una, dependiendo de su nivel de cumplimiento. De todo esto, pues se saca un índice de cumplimiento para verificar cuál es su nivel en cuanto al apego de la ley. Para este caso tenemos una calificación de semáforo, en el cual establecemos que entre 90 y 100 puntos están en verde, entre 70 y 89.99 están en amarillo, y abajo del 69.99 pues ya están en rojo. Es cuando tienen que tomar medidas inmediatas y a corto plazo para corregir este tema. Y en este caso, según este semáforo, ¿cuáles, dígame, usted tiene un top 10, digamos, de cuáles son aquellas entidades que más han cumplido la ley de acceso a la información pública y cuáles son aquellas que menos han cumplido con el tema según monitoreos, digamos? Según monitoreos, a ver, de los que tengo ahorita en mente que son bastante cumplidores, tenemos obviamente la Contraloría, tenemos el Congreso de la República, tenemos Vicepresidencia, tenemos la CENAVED, Ministerio de Relaciones Exteriores, Finanzas, se me escapan varios, pero esos son los que tengo en mente que son... Pero no me mencionó ninguna MUNI. Es que normalmente tengo más a la mano los del Ejecutivo. Los del Ejecutivo, sí. Ya. Y entidades autónomas y descentralizadas. ¿La USAC? La USAC creo que está en un rango mediano, ¿no? Que yo recuerdo ahorita que tendría que chequearlo, no recuerdo si está en verde o no. Ya. ¿Ustedes tienen alguna interpretación relacionada con el artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública? Pues el 40 Te lo pregunto porque en este tema de este artículo se están basando algunas entidades para negar la información a la ciudadanía o a quienes solicitan, porque indican de que básicamente es en el 41 numeral 3, es básicamente donde hemos tenido algunas cuestiones donde nos dicen que les notifican de que no pueden dar la información. Incluso yo tengo aquí varias de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se hacen ver del artículo 41 el numeral 3 en este sentido. Si ustedes tienen alguna interpretación realmente de la aplicación de este artículo y ese numeral, le pongo ese porque ese es el que nos han dicho que ahí se basan para rechazar las solicitudes de acceso a la información pública. Ok, en las capacitaciones que damos de manera periódica a diferentes instituciones siempre remarcamos el hecho de que esa descripción clara y precisa no es tan estricta, por decirlo así. Sí, síndico, me entrega una solicitud de acceso a la información pública que hemos hecho a los alcaldes y ahí le voy a poner ejemplo. Muy bien. En el sentido que una persona fuera de una institución no conoce en materia específica qué tipo de documentos son los que manejan y cuál es el contenido de cada uno. Por ejemplo, si memorándum, providencias, circulares, y qué tiene cada uno de estos documentos, ¿verdad? Entonces les decimos de que obviamente la descripción del ciudadano puede ser relativamente
clara, relativamente precisa en cuanto a qué quiere. O sea, él puede decir, mire, necesito la instrucción por parte del despacho superior de X entidad en la cual destinaron que se iba a dar un bono, por ejemplo, o en el cual se estimó de una municipalidad de que X situación iba a generar una multa o un cobro X. O sea, ahí nos da una noción general de qué es lo que quiere, y obviamente es el encargado de la OIP o la unidad donde pertenece la OIP, pues ya tendría que hacer el análisis respectivo de a quién le pueden consultar sobre qué documento pueda tener esa información. Hay información a veces bastante vaga en las solicitudes porque nos han hecho consultas también. Un ejemplo que les pongo es, bueno, quieren una disposición donde se establezca que la mitad del personal va a almorzar a las 12 y la otra mitad va a la 1. Pues obviamente, pensemos que yo ingresé hace un año a la entidad, pues no sé si existe o no ese documento, me toca buscarlo y establecer si realmente existe. Entonces, no es que tenga que rechazar ahí la solicitud. No. Siempre por disposición de ley pueden tener una aclaración. La recomendación es que los encargados de las OIPs en el día 1 o 2 de haber recibido la solicitud presenten la aclaración respectiva. O en su caso, si para ellos está bien, pues la trasladan a su enlace, y su enlace, que es el concreto del tema, pensemos jurídico, pues él tiene una expertise más de fondo en la cual puede establecer, no, mire, necesito que me aclare si es un tema estrictamente jurídico o administrativo o si es en materia X o Y, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de interpretación, pero dentro de lo razonable. No es un tema de excusa para no dar la información, en este caso ahorita. Hay una situación particular que si la aclaración que brinda el ciudadano no es suficiente o finalmente no aclara el tema, pueden rechazarlo. Okay. Pero obviamente... Pero debe haber un previo. No necesariamente previo, no lo define de esa manera. Pero sí, digamos en la figura de la gente sí está más entendible el tema del previo. Sí, lo recomendable es que pidan las aclaraciones. Es que mire, exacto, y es que mire, yo aquí tengo una que, y por eso le decía, mire, usted ve aquí el original y no le ve ese, pero yo se la envié a la Oficina de Acceso a la Información Pública. Y no le ve esto porque al final no se le puede entregar físico. Hay que entregarlo vía correo electrónico. Bueno, está bien, pues, de plano. Pero, por ejemplo, mire, yo le coloco listado de contratos de los trabajadores en renglones 018, 021, 022, 031, 035, 081, contratados desde el 1 de enero del 2022 al día de hoy. El día de hoy era cuando recepcionaran ellos esta nota. No, porque ahora incluso la nota tenía fecha 27 de enero de 2025. Si el del acceso a información pública pudo haber interpretado hasta el 2020, hasta esta fecha. O el tema del ingreso a la nota. Esa es mi lógica, digamos, al final del día. Pero lo que viene a hacer el que dirigía el tema de acceso a la información pública, decirme que no me podía, casi, o sea, de entrada sí le dio curso, la mandó a recursos humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y la Universidad de San Carlos de Guatemala me responde en una nota basados en el tema del artículo 41, numeral 3, que me rechaza la nota porque no tiene claridad en la información que estaba solicitando. Pero yo le estoy solicitando incluso un renglón presupuestario de cada uno de los trabajadores que necesito. Si yo tuviera listado o tuviera el acceso al portal donde están los nombres, por lógica, no se lo voy a pedir, pues, porque ahí está. Pero estoy pidiendo algo de la información que yo tengo en este caso. Incluso, mire, le pedí copia de los informes mensuales de los empleados contratados en el renglón presupuestario 029 desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha. O sea, los 029 debe haber un registro ahí en la universidad, y con eso es mandarme los informes de todos los trabajadores 029. Yo entendía que si ellos necesitan, incluso, mire, yo incluso aquí le coloqué observación: la información de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 deben ser de las siguientes dependencias: sede central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, rectoría y cada dependencia o dirección que posea, escuelas no facultativas, facultades y centros universitarios. Entonces sí tenía que mandarle más claro la cuestión, pero con todo y eso que le mandé, como le digo, me rechaza la solicitud basados en el 41 numeral 3. Por eso le hago la pregunta y quise ejemplificárselo de esta forma, porque lo mismo pasó con la municipalidad de Panajachel. Por ejemplo, yo le coloco que me dé copia del contrato de trabajo del asesor jurídico laboral
entre la contratista XXX y el alcalde municipal de Panajachel. Asimismo, copia de las facturas que ha emitido la referida contratista y que ha pagado la municipalidad de Panajachel, lo anterior del periodo del 15 de enero del año 2024 a la fecha. ¿Sí? No sé qué más claro puedo pedir la información con detalle, porque hasta el nombre de la contratista incluí. Pero la MUNI de Panajachel me manda esta nota para decirme, mire, y dice: el motivo del presente es para hacer desconocimiento que, con base a lo establecido en el artículo 41, numeral 3 del Decreto Legislativo 57-2008 del Congreso de la República, Ley de Acceso a la Información Pública, se rechaza la solicitud planteada por su persona conforme a oficio número 451-2024 de JCH-CC de fecha 12 de noviembre del 2024. Mira. No sé qué más explicado le tenía que mandar la solicitar la información, pero la MUNI me manda esto, que incluso no es ni siquiera es resolución como manda la ley, es una nota simple en este sentido. Entonces quise traer dos ejemplos claros y concretos, la universidad y la MUNI, pero así hay un montón de entidades que también están bajo esa cuestión. ¿Qué hacer en este caso, licenciado? ¿Qué procede en este sentido? Okay. De acuerdo a la ley, tenemos para alcance el recurso de revisión. Eso lo conoce la máxima autoridad de la institución. Si el recurso resulta desfavorable, tenemos la vía del amparo. De igual manera, también está la vía de denunciar ante PDH o denunciar ante el Ministerio Público si se considera la comisión de un hecho delictivo o, en su caso, la vulneración al derecho humano. Pero eso... Entonces, a la larga, digamos, las últimas dos, las denuncias como tales, resultarían en, obviamente, la verificación de algún tipo de infracción y la sanción de esta. Sin embargo, la información como tal, pues no se obtendría a través de esa vía. La vía para obtener la información, pues sería la vía del amparo, para que a través de... Pero eso sería también, digamos, de alguna forma vulnerar, digamos, el derecho. Al final del día creo que es poner a la gente, a un ciudadano, a una ciudadana, a un medio de comunicación, a dar una vuelta innecesaria, digamos, cuando la información debería ser pública, porque son fondos de la población guatemalteca la que se está invirtiendo, o con la que se está pagando determinado servicio, o con lo que se le está pagando determinado alquiler, o lo que está pagando determinado uso de vehículos, yo qué sé, digamos, en este caso. Llevar a la cuestión hasta el amparo, porque el tema es finalmente seguir en un tema de revictimización en el sentido de derechos humanos, en este caso. Y ustedes han hecho, digamos, algunas verificaciones de cuántas denuncias han tenido registradas ustedes del tema de violación al derecho al acceso a la información pública y qué tratamiento le han dado. Okay. Para el efecto, la Secretaría de mi cargo pues, no le corresponde por organización interna el conocimiento de denuncias. ¿Quién verifica las denuncias? Es la Dirección de Auxiliaturas y la Dirección de Procuración. Entonces, de esa cuenta, pues, me pidieron apoyo para que les puedan entregar la información respectiva. Ya. Muy bien. Entonces, en lo que corresponde específicamente a la Secretaría, pues, nuestra función va hasta la supervisión de los portales, supervisión de las oficinas de manera física y la capacitación. Petén, donde más tienen, ¿no usted? Sí, así. Petén, Alta Verapaz, Sololá, casualmente, Quetzaltenango, Chimaltenango. Y es donde tienen, digamos, no es que sea una cantidad exorbitante, pues, pero hay un gran alto índice, digamos. Petén, por ejemplo, Santa Elena, Petén, recibieron 21 solo en el año 2024. Y en este año ya llevan 5, en este sentido. En Alta Verapaz recibieron 9 el año pasado y 2 ya llevan en este 2025. En Sololá recibieron 5 en el 2024 y 0 en el 2025. Quetzaltenango llevan 4, fueron el año anterior y este año no llevan todavía ninguna. En Santiago Titlán lleva 1 este año. En Chiquimula recibieron 1 el año pasado. En Chimaltenango recibieron 4 el año pasado y ninguna para este año. Vamos a ver. Institución
instituciones que están: Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional del Tiro de Guatemala, la Unidad de Información Pública. El otro es ahí no sé quién es, Badminton, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio Público, Desarrollo Social, Dirección General de Transportes, Dirección General Administrativa del Ministerio de la Defensa Nacional, Comité, la Federación Nacional de Federación de Pesas, Autoridad de la Unidad de Información Pública de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Gobernación, Finanzas. Aquí hay una por periodistas, ¿no? Entre el Ministerio Público. Director de Recursos Humanos encargado de la Oficina de Acceso a la Información Pública, ambos de la Oficina Nacional de la Prevención de la Tortura. Ministerio Público, que es otro periodista. Autoridad del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. Hay una confidencial. Y el otro es Dirección General de Correos y Telégrafos del Ministerio de Comunicaciones. En este caso, doctora Morales, la Contraloría le da algún seguimiento a este tema del acceso a la información pública, digamos, las oficinas como tal, o hay que solicitar esto para un tema de autoría específica. Aquí voy a separar. Okay. Como Contraloría, sí tenemos unidades de información en todas las delegaciones a nivel departamental y lo centralizamos acá en la Contraloría General Zona 13. Comunicación permanente, capacitación permanente, porque es importante resaltar y fortalecer la cultura de transparencia. Eso es sumamente importante, no solo porque es un derecho humano, sino que porque los tiempos están evolucionando y que tenemos que hacerles comprender a nuestros colaboradores que administramos fondos del Estado, ¿verdad? Y no solo fondos del Estado, sino que también la Contraloría pues tiene un mandato especial, que es auditar y controlar y verificar cómo ejecutan los fondos. Eso es a lo interno. Nosotros mantenemos capacitaciones permanentes con nuestros colaboradores para que no se dé. Y por lo general, yo llevo al frente 8 años, 4 meses como en la jefatura, y el día de hoy pues no tengo ninguna denuncia por obstrucción o negación de la información. En relación al quehacer en sí de la Contraloría General de Cuentas, pues hacen diferentes tipos de auditorías, por ejemplo la financiera, la de desempeño y la de cumplimiento, que en esta quiero hacer énfasis, porque la de cumplimiento es el basamento legal que la Contraloría tiene para poder auditar los portales de información pública de cualquier institución, de cualquier entidad. Entonces, en esto se basa que la Contraloría sí tiene la potestad de auditarlos. Algunas veces los audita de oficio, porque en el POA cae que toca, ya sea municipalidad o institución del Ejecutivo o entidad del Ejecutivo, realizar auditoría, o puede ser también generada a través de una denuncia ciudadana. Y entonces es ahí donde la Contraloría ejecuta ese cumplimiento. Por ejemplo, del 1 de enero del 2023 a la fecha, hay 71 sanciones, de las cuales 26 ya fueron pagadas, 44 están en proceso y una fue desvanecida. Así funciona, pero abarcar el 100% de todas las instituciones es complicado. La recomendación acá es que si se consideran atropellados en su derecho humano de acceso a la información, existe también la ventanilla de denuncias ciudadanas y de ahí se le da trato. Pero esa es la forma en que la Contraloría funciona en este tema de la ley de acceso a la información. Bueno, mire, licenciado Chacón, le voy a pedir que me pueda mandar un informe relacionado con las acciones que han llevado a cabo en este tema de la verificación de acceso a la información pública. Hay algo que no es nuevo, ya lo hemos hecho con el Procurador de Derechos Humanos en tema de salud, y que lo vamos a hacer también con Red Vial, es que me pueda hacer una verificación a nivel
de estos departamentos que más denuncias tienen. Yo creo que ahí puede ser un primer parámetro que usted tome en cuenta de las municipalidades que están en estos departamentos donde le están saliendo, donde hay mayores denuncias en este momento. Estamos hablando que tiene Petén, Coatepec, tiene Escuintla, Alta Verapaz, Sololá, Quetzaltenango. Digamos que este sea un primer parámetro para que usted pueda hacer una verificación en las municipalidades. Porque que usted tenga en mente, digamos, las instituciones del Ejecutivo y el Legislativo, sí, además de que son las que más conoce uno, que están a la mano, también es porque son las que más se verifican, que son como las más visibles. Pero dentro de eso también quedan muchas veces fuera las municipalidades. En ese sentido, y alguien decía, mire, lo que pasa es que ahí a las municipalidades de Sololá se les hacen los requerimientos y muy pocas veces dan la información, o casi nunca, porque por alguna razón no dan la información en esas municipalidades. Entonces, incluso en este tema de Panajachel, yo fui a buscar a la directora de la Oficina Municipal de Acceso a la Información Pública y no la encontré. Hasta el día de hoy no sé ni quién es. Y cuando pregunto dónde está la oficina, ahí tengo un video donde empiezo a tocar, y ahí dice arriba, dice Unidad de Acceso a la Información Pública, y estaba cerrada con pasador y todo. Después de que empecé a hablar y todo, y empecé a tocar, alguien abrió, pero que si ya no entré, pero la que estaba era otra oficina de cobro de no sé qué, y hasta el fondo estaba en teoría la de acceso a la información pública. Digo en teoría porque nunca entré a esa oficina. Pero, y cuando empiezo a buscar, le empiezo a preguntar por la directora, me dice que nadie sabe dónde estaba. Al día de hoy no sé ni dónde estaba, en este caso. Entonces, tipo de cosas como estas seguramente pasan todos los días y le pasa a cualquier ciudadano. Yo ese día llegué porque quería dejar personalmente la nota de solicitud de información pública y entender el por qué me habían mandado esto, porque este artículo 41, numeral 3, como le digo, es como la excusa que han encontrado mucha gente para no dar la información. Esa es la excusa perfecta para muchos para no dar la información, incluyendo la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces necesito que me hagan en estos departamentos donde sus mismos compañeros han dicho que hay la mayor cantidad de denuncias, y también a la Universidad de San Carlos. También le quiero pedir favor ahí que también se pueda hacer una verificación ahí, y a partir de eso pues determinar qué tanto están cumpliendo o no con el tema de acceso a la información pública, no solo conmigo, sino que con los estudiantes, los docentes, los profesionales, los medios de comunicación. Vienen procesos de elección, por ejemplo en ingeniería, hoy por hoy no le están dando información, incluso personal, a los estudiantes para que puedan incluso participar electoralmente. Entonces, ese tipo de situaciones son las que preocupan, licenciado, y licenciado Morales, le voy a mandar ahí al Contralor un oficio ya formal relacionado con las auditorías que deberían practicar en algunos municipios y en algunas entidades particular para este tema de la auditoría de cumplimiento. No se la pido a usted porque no es su dirección, sino que se la voy a pedir a la dirección de cumplimiento para que ellos puedan hacer la auditoría y al final del día ahí determinar si hay cumplimiento o no. Esto es un tema de transparencia. Yo he dicho que el tema de no dar la información es la primera línea que se sobrepasa para el tema de corrupción. Si la gente no tiene la información, desde ahí empieza la corrupción, porque nadie va a poder auditar socialmente. Este tema de la ley de acceso a la información pública fue aprobada en su momento, entiendo, es para que incluso la ciudadanía y la población pudiera hacer procesos de auditoría social. Y por eso esto después vino amarrado con todas las comisiones de auditoría social en todo el país. Hubieron municipios donde hay ejercicios de auditoría social que prevalecen a pesar de que ha pasado mucho tiempo. Pero siempre se han encontrado con el tema de que a pesar de que está la ley de acceso a la información pública, siempre hay más de algún funcionario que se resiste a dar la información en este sentido, y eso pues entorpece muchas veces y eso genera
corrupción a nivel de muchos municipios y a nivel del país. Entonces agradecerle, doctora Morales, por su presencia, su participación. Vamos a hacerle llegar un oficio ya formal del Contralor para este tema de las auditorías de cumplimiento. A usted, Alexis, se lo pido de una vez, usted es el secretario en este caso y es el ente que al final de cuentas va a generar la información. Entonces, agradecerles. En el caso licenciado Chacón, le pediría que me mande el primer informe, si no lo tiene total, parcial, porque entiendo que hay que desplazarse a algunos lados, que me lo pueda mandar para el 12 de marzo. Si no está completo, mándemelo parcial, digamos, el tema de las visitas y la verificación que va a hacer en las entidades, o al menos mándeme ya la planificación de qué fechas, quién va a estar a cargo y todo esto de estas verificaciones, y vamos viendo el tema de cuándo me presenta el informe ya formal de todas las visitas y los hallazgos que hay encontrado. Ya el informe del estado de situación que ustedes han encontrado como tal, ese sí mándemelo para el día viernes, por favor, porque ese ya lo tiene. El año 24. Sí, porque ese ya solo es de como de... Sí, ya los datos. De tenerlo ahí ya. Sí. Y entonces agradecerles y doy por cerrar esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias.